Amador, la actriz y maestra, y me acompaña esta tarde ella, que es la protagonista del libro, por supuesto, y también un amigo, un gran faro y guía también de este trabajo, como es Francisco Gutiérrez Carbajo, que fue además el que dirigió mi tesis doctoral. Parte de esa tesis que podemos verla reflejada hoy en esta publicación. Va a empezar hablando Paco, y él es catedrático de Filosofía por la UNED, exdecano también de la facultad y miembro de la Academia de las Letras en Cataluña. Le doy paso a él la palabra. Si os parece, vamos a hacer una introducción, una exposición muy larga, ¿no?, de lo que es el libro, porque nos gustaría también aprovechar que Charo está aquí para hablar con ella y lanzarle algunas preguntas, algunas ideas para desarrollar más la presentación, y después si tenemos alguna cuestión, ¿no?, también hemos creado, ¿no?, este espacio, ¿no?, de foro, de debate, pues tenemos ese tiempo también, ¿de acuerdo? Así que le doy la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nieves. Unas brevísimas notas antes de una presentación que también quiero que sea muy breve. En primer lugar, pues quiero agradecer a la RESAT y especialmente a Alicia y a Ana que hayan organizado estas jornadas. El año pasado participé con una ponencia y que, bueno, pues tienen ya una dimensión. Yo he llegado a esta mediodía de Euskadi y ayer hablaba con Aipea Buenaga, que es una dramaturga, como ustedes saben, muy importante, es directora del Instituto Etxepare, que en Euskadi es como el Instituto Cervantes. Entonces, le había llegado también noticias de estas jornadas y yo le decía, pues tengo que marcharme y dejar el país con lo que me gusta. En segundo lugar, pedir disculpas por incorporarme tan tarde, o sea, no haber estado en toda la jornada, haberme perdido, pero lo voy a leer en las actas y lo veré. Y agradeceros, decir que me siento muy contento en la RESA, no es la primera ni la segunda vez en la que intervengo, porque me parece, y no lo he dicho aquí solamente, sino también en otros sitios, que es la institución que aborda el teatro desde todas las perspectivas, desde la docencia, la investigación, la interpretación, los medios técnicos, etc. Lo que a veces hacemos en las facultades universitarias, pues no es tan completo, o sea, realmente, y por eso pues es de agradecer esta labor que se hace en la RESA, a la que yo siempre admiro y me encantaba cuando llegas a tarde de letras tan grandes al RESA, y esto es lo que se merece. Si decía que esta función tan importante desempeña la RESA, pues para mí Nieves Mateo, que la conozco que hace ya varios años y hemos peleado mucho, los trabajos de investigación y tal, pues también es una mujer muy completa en todos los sentidos y aborda el teatro desde todos los puntos de vista, la docencia también, la investigación, la interpretación. Yo he asistido a algunas de sus representaciones y bueno, pues con una función importante en esta asociación que ya ha pasado a la historia y que realmente es imprescindible citar a Marías Guerreras. Aquí está Isabel Pascual, está otras muchas, y yo lo he citado muchas veces. Me parece que es importantísima estas asociaciones. Ayer justamente murió una mujer, Josefina Samper, que en el 1965 fundó el Movimiento Democrático de Mujeres. 1965. En cuenta yo en aquel año había nacido ya, pero hace algunos años, pero algunos de los de aquí no habían nacido en esa época. En un sitio relativamente cercano, un 14 de abril, celebrando el Día de la República, me tocó con ella y con su marido, Marcelino Camacho, y la preocupación que tenían estas dos personas no hace muchos años era a qué hora se cerraba el metro, porque era el medio que pensaban coger, era el único medio. Los grandes organizadores de aquel evento, algunos incluso, el diputado y tal, se fue en su coche oficial, pero estas personas que son realmente guías, que son realmente ejemplos, pues se comportan así, ¿no? Se comportan de esa forma tan cabal. Bueno, pues si ese movimiento
del 1965, después la asociación que crea Resino y Patricia O'Connor, la asociación de autores de teatro, antes que la asociación de autores, o sea, y después pues todo lo que ha venido, Marías Guerreras, autores en arte, la magnífica Antonia Bueno, la labor que está realizando en todos los sentidos en Valencia, de teatro, muchísimas asociaciones que ustedes conocen perfectamente, que yo no voy a mencionar. Lo que sí me importa decir es que el libro de Nieves Mateo es un libro no puramente descriptivo, sino es un libro que abarca el teatro y abarca desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista semiótico, desde el punto de vista de la hermenéutica, desde el punto de vista de los actos de habla y atendiendo fundamentalmente a la labor de los actores, a la labor de la actriz en este caso. Decimos ahí en el libro que desde el punto de vista semiótico el teatro es un sistema dentro de otro sistema, con unos enunciadores múltiples que se diferencia, por ejemplo, de la novela en este caso, y con un receptor también particular. Desde el punto de vista del estudio del funcionamiento del teatro, desde el punto de vista de la hermenéutica, pues claro, se tiene en cuenta el proceso de creación, la exégesis de la obra y la recepción, es decir, la asimilación de todo el material por la escena. En la interpretación, que es importantísima, de Nieves Mateo con una gran carga teórica, pues parte de los grandes teóricos de la hermenéutica, desde Heidegger, Habermas, y llegando, pues, no llega porque no ha tenido todavía una gran trascendencia en nuestros días, pero el último gran hermeneuta que yo he leído, en alemán, es un surcoreano, Byung-Chul Han, no se podría decir ya hijo de Habermas, sino nieto, puesto que es una generación o dos generaciones posteriores. En el caso de Nieves Mateo, hablando de la interpretación en todos los sentidos, cuando habla de Charles Amador, considera que la interpretación es fundamental, que lo que se concibe como obra no solamente habla de un solo intérprete, sino una elaboración de colaboración entre el autor, el actor, el director de escena, los técnicos, el espectador, etc. Hace 2 o 3 años, perdón que de vez en cuando hago referencia a cuestiones personales, pero me gusta, se celebró el Año de la Luz, creo que fue hace 2 años. Y los físicos de mi universidad me invitaron a hablar, tuvieron un ciclo muy extenso, fui con un cliente lejano y amigo mío, Emilio Gutiérrez Cava, y los físicos, yo hablé de la luz en el teatro, y se presentaban allí los iluminadores. Justamente se había creado, no sé si hace mucho tiempo, la asociación de iluminadores, y me pareció importantísimo cómo la luz en el teatro, que yo lo abordaba desde un punto de vista menos técnico, evidentemente, pero cómo era comprensivo, y todos estos aspectos los aborda Nieves Mateo. Pero también Nieves Mateo plantea su tesis desde lo que se viene llamando los actos de habla, los actos del lenguaje. Es lo que Austin, por ejemplo, y otros autores pues dicen que no, niegan un poco esa lógica verificacionista, es decir, si un enunciado es falso o no es falso. No importa mucho, lo que importa es si es adecuado a las circunstancias, entre otras cosas no sabemos bien lo que es falso y lo que no es falso. Si es adecuado a las circunstancias en las que se emite. Esta teoría de los actos de habla, como casi todas, pues tiene grandes antecedentes de Aristóteles, Carlos Marx, no hay que olvidarnos, Saussure, Frege, Morris, Russell, etcétera, etcétera. La representación, en este caso, y en el caso de Charles Amador, y en el de todos los actores en general, es posible porque hay un mecanismo enunciador que la pone en marcha, que hace que los personajes hablen en el escenario y a su vez el receptor o el espectador, en consonancia con su horizonte de expectativas y su enciclopedia particular, pueda rellenar los posibles huecos del discurso y realizar la correspondiente interpretación. Es fundamental que sea dedicado a una gran actriz, gran maestra como Charles Amador. Había otras dos, la tesis era más completa, pero la selección que he hecho me parece justa. Y lo digo esto porque las historias de teatro, las que yo estudié por lo menos, realmente, al principio de literatura teatral, después representación, pero poquísimas veces
hacían referencia a los actores y a las actrices. Sí, tuve ocasión de verlo a finales de los 70, principios de los 80, porque me encargó la Editora Nacional la edición de un libro de Josep Isart, El arte escénico en España. Y Josep Isart, este catalán, no leyó mi discurso en la Academia de Isart, sino de otro catalán, hablaba de la importancia de actores como Calvo, Vico, etc. Algo que después, en historia posterior, no se hablaba de los actores, ¿no? Por cierto, este libro, en el año 1982, cuando ya se habían hecho las segundas pruebas de imprenta, lo habían pagado 80.000 pesetas, entonces era peseta, se cerró la Editora Nacional y con toda la biblioteca, heterodoxos, etc., y quedó en el tintero. Después salió del libro de Isart una edición facsímile en Altafulla, pero yo no conozco si existe una edición crítica de ese libro que probablemente ustedes, que son más especialistas que yo, sí la conozcan. En cuanto a esto de los actores, permítanme también una breve anécdota. Yo he sido actor un par de veces en mi vida. Una vez en el instituto, hice de Yago, y la segunda vez en el San Juan Evangelista, en la que me correspondió. Los más jóvenes no lo saben, pero los otros sí, que era un poco pues la vanguardia de la cultura en aquella época. Poníamos películas de gran dictador de Chaplin, poníamos películas de Eisenstein. No las prestaba, la mayoría de las veces yo iba a San Rafael. Gonzalo Menéndez Pidal, que era un gran cineasta, el primero que habló de las relaciones entre literatura y cine. Jazz, todos los grupos teatrales, etc. Representé una lectura dramatizada, prólogo patético de Alfonso Sastre, que realmente fue patético, por mi interpretación. Menos mal que llegaron después, creo que fue el Grupo Tábaro, y representó Guillermo Tell tiene los ojos tristes, esta bellísima obra de Alfonso Sastre. Y como siempre sucedía, cuando terminaba la obra, pues decía, la obra terminó, la lucha continúa, salíamos a la calle, llegaban los grises, etcétera, etcétera. Bien, pasando de estas cuestiones personales, creo que tienen relación con el tema, a lo que realmente nos importa, en relación con el proceso interpretativo de Charles Amador y su experiencia en Ditirambo Teatro y en otras compañías. Nieves Mateo descubre las siguientes claves: el lenguaje como artefacto autónomo, la provocación como forma de conexión con el público, el teatro ritual o sacro y la reivindicación de una recepción activa de naturaleza fenomenológica o sensorial en detrimento de una interpretación que trate de buscar tras cada signo un significado preciso. Esto no implica, digo yo en el prólogo, una conformidad con el todo vale metodológico de Feyerabend o la aceptación de las derivas infinitas del significado, o lo que Bátimo, el que nombramos doctor honoris causa de nuestra universidad, llamó el fundamento relativista. Aunque Nieves Mateo las tesis se distancian, pero guarda alguna analogía desde mi punto de vista con las tesis de Popper, cuando se opone al relativismo radical y a la defensa, y defiende esa defensa del pluralismo. Habla claro, ella lo va a hablar después, de la importancia que tiene la función de no solamente actriz, sino de directora, con José Carlos Plaza, la influencia de Leighton también tuvo la ocasión de verlo, el pequeño teatro Castillo Magallanes, o sea, todos los grandes, la gente que yo he conocido a partir ya de los años 80, 90, pero en los años de la transición y un poco antes, la figura de Leighton pues era fundamental, ¿no? Creo, me parece, sino que cuando llega aquí Charles Amador entra en compañía con ese Carrión, me parece, ¿no? Entramos juntos. Ese año a la RESA. Es un actor al que realmente admiro y con el que veo con su gran amistad, y me parece un actor importantísimo también. Una cuestión muy trascendente es lo que le dedica al cuerpo. Ya lo he dicho, lo tengo escrito en diversas ocasiones, que han sido las feministas, los estudios del género, los que han hecho realmente hincapié y los que han colocado al cuerpo en su sitio, y al cuerpo de la mujer, pero también al cuerpo del hombre. Y esto es fundamental, porque a la mujer, también lo he escrito,
había una doble presentación. Por una parte, todo lo que era poesía cortés, petrarquista, etcétera, se decía idealización de la mujer. Menudo favor se hacía a la mujer idealizándola, sublimitándola, significaba descorporizándola. Y por otra parte, frente a esa idealización había no una presentación objetiva de la mujer, sino lo que venía Castilla y una presentación objetal. Bien, pues sin embargo, después ya ha habido todas las estudiosas del género y otras antropólogas y estudiosas como Marta Nussbaum han puesto las cosas, como ya digo, en su sitio. Y claro, es que el cuerpo es fundamental, porque como dice Etienne Delcroix, nadie tiene costumbre de mentir con el cuerpo. Y Daniel Faux, si observas y sabes leer el lenguaje de las manos, de los brazos, del cuerpo, no se te escapa nada del embuste ajeno, si sabes leer bien. Yo comentaba con gracia con lo que fue profesor aquí, paisano y amigo, Luis Landero, aficionado al flamenco. Él toca la guitarra y yo cantaba, él tocaba mejor que yo cantaba, pero sí que dimos algún concierto. Y cuando llegábamos a algún sitio, yo le decía a Luis, mira, antes de que empiece a cantar, ya la forma como sale el cantador, cómo se sienta, etcétera, me hace presuponer si va a acertar o no va a acertar. Quizás me esté confundido, pero es que eso era fundamental. Y claro, dice Charles Amador en una entrevista que le hace Nieves, se trata de que sea el cuerpo el que piense, sea el cuerpo el que piense, fundamental. Las claves que ve Nieves en Charles Amador también las ve pues, en otras grandes figuras como Pina Bausch, en la maestra del Magdalena Project, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido es muy importante la declaración que hace Charles Amador y que aparece recogida al principio del libro. Dice, la diferencia entre el hacer y el pretender es fundamental. Tienes que ponerte en la piel, ponerte en el lugar del personaje y asumir que tú con tu voz, con tu cuerpo, aquí y ahora, cualquier cosa que hagas, la tienes que hacer en nombre propio. Bien, pues esto es otra de las cuestiones fundamentales. No quiero extenderme mucho, pero sí, ya para ir concluyendo un poco, después de hacer referencia al nuevo criticismo, cita otras palabras mías sobre la deconstrucción, que yo digo, bueno, pues ya proviene antes de que de realidad Paul de Man hable de deconstrucción, ya el ser y el tiempo de Heidegger se habla de la destrucción. Y realmente, para mi punto de vista, la deconstrucción es fundamental en el arte escénico, es una de las cuestiones fundamentales. ¿Por qué? Porque ni el teatro materialista, lo que se representa, no es una copia mimética ni una reproducción analógica de la realidad, es una nueva realidad que se está creando ahí, una realidad y que cada función es una realidad distinta, es única y distinta cada representación. La deconstrucción no es ajena a los conceptos de borradura, de suplemento, de traza, de aporía, que en la concepción socrática y derridiana tiene el sentido etimológico de no camino. En ese sentido puede interpretarse no como un límite o frontera, sino como un viaje siempre distinto y siempre único que hace al personaje, que hace el personaje en cada representación en el escenario. La deconstrucción niega la posibilidad de la denotación pura, de la referencialidad del texto, porque el lenguaje, según la defensora de esta práctica, ya está pervertido y tiene pocas posibilidades de transmitir una información que no esté manipulada. Esto de la perversión del lenguaje, hace ya bastantes años, 2004, 2006, edité Los peces salieron a combatir a luchar contra los hombres, de Angélica Lidl, y entonces ella en la edición ponía, y si nada les puede conmover, unas consideraciones sobre la perversión del lenguaje. Citaba a Guignard, citaba a la dolorosa muerta mientras agonizo de Faulkner, y hablaba ya de esa imposibilidad que a veces tiene el lenguaje para expresar pues, todo lo que queremos expresar. Me paso ya todo esto porque realmente creo que está sobrepasando un poco todos mis límites, pero no quiero dejar de volver a soslayar la importancia que tiene la recepción. La recepción que Nieves la
toma desde el punto de vista teórico, y esto es lo bueno, la teoría aplicada a esta gran actriz y gran maestra. Basándose en Gauss, basándose en Isser, por supuesto en el lector modelo de Eco, y cómo, si ya el propio Eco, en Ópera Aperta, pues parece que hace una referencia a una semiosis limitada, a esa deriva infinita del significado, sin embargo él mismo en obras como Los límites de la interpretación o Interpretación y sobreinterpretación, dice que a pesar de lo que diga Bers, no debe conducirnos a las conclusiones de que la interpretación carezca de criterio. Estamos hablando de la interpretación en muchos sentidos, la interpretación como hermenéutica y la interpretación como representación. En definitiva, lo que hace Dios y Mateo es una gran obra teórica aplicada después a la práctica de esta gran actriz y realmente pues después estudia su trayectoria docente en la ESAP de Valladolid, aquí en esta casa, la labor de dirección de sus obras. Me parece que dentro de nada se va a estrenar una nueva obra que está dirigiendo, ¿no? Sí, no son, con los alumnos, el taller, sí. Qué bien. Bueno, pues como veis se trata por lo tanto de un libro completo, de un libro necesario, que en esta sociedad, el hermenéuta que decía antes, surcoreano, pero que yo lo oí en Berlín, Byung-Chul Han, habla sociedad del cansancio, yo llamo sociedad anestesiada. Esta es una sociedad anestesiada. Y aquí, en esta sociedad anestesiada, lo que conviene siempre es un redoble de conciencia, como el que hace Nieve, como hace la interpretación de Amador. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Hablaremos con Charo dentro de un ratito. Yo voy a hacer una introducción no tan teórica, puesto que bueno, nuestro campo es más práctico, ¿no? Y no quiero dejar de agradecer, lo sé porque he estado asistiendo, ¿no?, a las jornadas, y todos y todas agradecemos a las directoras, a Alicia y a Ana. No quiero dejarme de agradecer en este momento, reiterar, ¿no?, que muchas gracias por invitarme y por invitarnos a compartir estos 3 días. Fijaros, para mí es muy importante la coherencia que ellas han tenido, porque ya estuve yo hace 2 años presentando, digamos, algunas conclusiones de esa tesis doctoral, ¿no? Y ahora ellas, con mucho cariño, me invitan también a que presentemos el libro de Charo Amador. Por lo tanto, gracias de nuevo. Ese anterior estudio planteaba algunas conclusiones que voy a señalar aquí un poco para presentar, ¿no?, el libro. La primera es que existe una genealogía de mujeres, actrices, que se formaron en esta casa, en la RESAD, antigua Escuela de Declamación Española, que después han tenido dilatadas carreras profesionales en el teatro y que han vuelto a esta casa para dar clase, para dirigir actores, para presentar algunos estudios y compatibilizar su actividad, digamos, profesional con la actividad docente académica. Y esto es muy significativo porque sirve para transmitir el repertorio y la técnica. Es la primera conclusión. La segunda es que sí existe una mirada de género, si bien es ligera, es muy leve. Espero que estas jornadas y el siglo XXI nos sirvan, ¿no?, para que esta mirada de género se implemente más en la pedagogía de la interpretación actoral, que es de lo que vamos a hablar. Pero es una tendencia, como saben, que empezó con el concepto de mujer moderna, por poner, digamos, un referente, ¿no?, del siglo XX, durante la Segunda República Española. El concepto de mujer moderna, que es un elemento fundamental para entender, digamos, las posiciones de las mujeres creadoras a lo largo del siglo XX. Sin embargo, ese efecto fue truncado por lo que significó la guerra civil y el franquismo, ¿no?, en este país. La tercera idea es que el compromiso con los valores de la escena, a través de esa actitud ética, en la tradición de figuras como María Guerrero y Margarita Xirgu, refleja la pertenencia a compañías teatrales, es decir, el vínculo con compañías y grupos que trabajan de una forma novedosa en el teatro y, por tanto, tienen algunos elementos de vanguardia. Un teatro que además va a incorporar técnicas psicofísicas, es decir, la interpretación actoral como un todo que implica tanto al cuerpo como al espíritu como a la mente del intérprete.
Por una parte, me siento muy afortunada de poder presentar este libro y que sea un hecho que está formado por la complicidad de muchas personas, algunas de ellas aquí, y sobre todo la complicidad de Charo, porque ha sido protagonista muy activa en dotar de material, de documentación, de charlar, de entrevistarla durante al menos 2 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo primero es agradecer esa confianza que depositó también en mí como autora de este libro. Debo confesar que yo sentí mucho vértigo al verlo, la primera vez que lo tuve en mis manos, porque yo confieso que soy una lectora apasionada de poesía y de ficción desde que era pequeña. Luego también el ser actriz me ha permitido subir a un escenario y hablar, ¿no? A través de la voz de los personajes. He estado también en procesos creativos con dramaturgos, con dramaturgas, con un poco de germen, ¿no? De la creación. Y a eso se suma mi experiencia también como periodista, en revistas, como sabéis, como primer acto donde escribo. Pero claro, escribir un libro es una responsabilidad mucho más grande que todo esto que he señalado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queda es el libro, o sea, el escrito permanece, ¿no? Y para nosotros los actores y las actrices, ponerte en el lugar, en la piel de un personaje, no deja de ser un acto efímero, que va a quedar en la memoria del espectador. Sin embargo, lo que está escrito es lo que queda. Por lo tanto, creo que un libro es luchar contra el olvido, porque es un acto contra el olvido. Así que es la primera reflexión que una vez que veo, ¿no? Que el libro ya está escrito. Y fijaros, hay figuras como Margarita Xirgu que decía que los actores solo contamos para triunfar con el plazo de nuestra vida, no tenemos más tiempo por delante, ¿no? Y Adela Escartín también señaló que interpretar, actuar, es como escribir en la arena o en el agua, o sea, se va. De modo que insisto que tener un libro que visibilice la trayectoria profesional, artística de Charo Amador es necesario. Y más si tomamos algunas referencias como la actriz y dramaturga cubana Raquel Carrió, que señala que la mayor parte de las historias del teatro o de los libros de teoría teatral no solo han sido escritos por hombres, sino que además narran las experiencias de directores, de dramaturgos, mientras que raramente aparecen mujeres reflejadas en esos libros, ¿no? Por tanto, además este libro es un objetivo, el de incorporar autoras, actrices a esta bibliografía que estamos construyendo en femenino, ¿no? Y además es un acto para integrar a mujeres en el canon, ¿no? Del que venimos hablando en estas jornadas, ¿no? Un canon, como sabemos, masculino y patriarcal. Otra conquista, cuando hemos visto el libro a punto de traer imprenta, Charo Amador, la actriz y maestra, aparecía en un epígrafe que era actores célebres. Y bueno, nos dimos cuenta en un momento así como de llamarnos y decirle a Charo, hay que luchar porque esto se cambie, ¿no? Y gracias a la complicidad aquí está de Emeterio, del Departamento de Comunicaciones de esta escuela, así como a Paula Espaller y Beatriz, que también le mando desde aquí mi agradecimiento, pudimos cambiar ese epígrafe y aparece como actrices célebres, ¿no? La colección de técnicas de interpretación, actrices célebres. ¿Por qué es importante? Porque sirve para que el lenguaje nombre la realidad de una forma más justa, porque un lenguaje no sexista atiende a la realidad social de una manera más justa, ¿no? Esa es un poco la idea de señalar esta pequeña anécdota que bueno, puede ser anecdótica, no lo es, ¿no? El lenguaje no sexista es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, Charo Amador ha dedicado toda su vida al teatro, y la ha dedicado sin descanso, sin tregua, porque para ella el teatro es una forma de vida. Más bien es una forma de estar en el mundo, es un camino de ida y vuelta desde dentro hacia afuera. Yo fui alumna de Charo y recuerdo cómo advertía de que el teatro es una fuente inmensa de conocimiento, de exploración del ser humano, porque dentro de uno mismo, de una misma, está el germen de todos los personajes. Es una historia o un recuerdo que permanece para siempre en mi memoria, ¿no? como alumna de Charo. Por tanto, a través de la interpretación actoral descubrimos, conocemos
zonas de nuestro, no sé, de nuestra experiencia, de nuestro recuerdo,